Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca de la oración simple. Como podemos recordar, cuando hablamos de la oración simple, estamos hablando de un enunciado que generalmente va a contener un video, un verbo o dos verbos que se encuentran formando una sola unidad. En ese sentido, en estos enunciados que van a tener un verbo, podemos encontrar algunas oraciones con verbos simples, como por ejemplo el verbo comer, yo como, por ejemplo, que sería un solo verbo, o podemos tener dos verbos utilizando un tiempo compuesto y por ejemplo podemos decir yo he comido. O podemos tener una perífrasis verbal donde vamos a unir un verbo auxiliar diferente al verbo haber y otro verbo que puede estar en alguna forma impersonal, y en ese caso yo podría decir yo estoy comiendo. Entonces aquí podemos ver cómo estos enunciados van a contener un verbo o dos, pero que van a estar formando una sola estructura. Por eso es que conocemos como oración simple. Recuérdense que si tuviera dos verbos diferentes que están conjugados, ya no sería una oración simple, sino que estaríamos hablando de una oración compuesta. Entonces, entendido esto, tenemos acá un ejemplo de los dos elementos básicos que van a contener cada oración simple. Siempre vamos a tener un sujeto, que es de quien estamos hablando, y un predicado, que es lo que estamos diciendo de ese sujeto. En este caso, nuestro sujeto es el verdugo y nuestro predicado, o lo que decimos de ese sujeto, de ese verdugo, es que afila el hacha. Aquí tenemos unas palabras principales en ambos elementos, tanto en sujeto como predicado, que son los que nosotros conocemos como los núcleos. En este caso, verdugo sería nuestro núcleo del sujeto porque es la palabra principal, y afila sería nuestro núcleo del predicado porque es el verbo el que le está dando sentido. Y luego tenemos palabras que lo van a modificar o que lo van a estar complementando. Pero vamos a dividir en estos dos elementos básicos que va a poseer toda oración simple. Hablando de la estructura del sujeto, como ya decíamos, aquí tenemos la parte de una oración donde toda esta parte es solo sujeto y que podemos ver que se relaciona con la oración que teníamos acá, donde sabemos que nuestro núcleo del sujeto es el verdugo. Y en este caso empezamos, identificamos en un primer momento el núcleo, que sería el verdugo, y le colocamos acá núcleo del sujeto, ¿sí? Porque ese sería nuestro núcleo del sujeto. Pero como podemos ver, en este caso, este sujeto está complementado o está siendo acompañado de una serie de palabras. Tenemos el, que es un artículo, y tenemos de la máscara, de negra máscara. Entonces, estos dos acompañantes están cumpliendo una función que es la función de modificar. Es diferente a la función que vamos a ver en el predicado, que es una función de complementar. ¿Por qué decimos que están modificando? Si se fijan, la palabra que tenemos acá, que sería el, este es un artículo determinante. Este artículo determinante nos está diciendo que el número del siguiente palabra, que va a ser un sustantivo, va a ser singular. Y también nos dice de que el siguiente palabra va a ser masculina. Entonces aquí tenemos que esta partícula lo está modificando, no complementando. Y por eso le vamos a colocar a esto una M y una D, porque esto es lo que conocemos como un modificador directo, porque directamente está afectando en este caso, al núcleo de nuestro sujeto. Y vean lo que tenemos acá. Acá tenemos otra frase que está modificando también al verdugo, y que en este caso tiene como palabra principal negra. ¿Y qué tipo de palabra es negra? Negra es un adjetivo que está calificando a ese objeto que es la máscara de este verdugo. Entonces aquí también estamos agregando una nueva información que está modificando, en este caso, a nuestro núcleo, que sería el verdugo, y por lo tanto también le vamos a colocar la M de un modificador, pero aquí vamos a hacer una pequeña diferencia. Si se fijan, aquí tenemos el de, que el de es una preposición. Esta es una preposición, ¿sí? Recuérdense que en las preposiciones son palabras de enlace que nosotros utilizamos, y que en este caso lo que está haciendo esta preposición es enlazar a este núcleo del sujeto con este modificador.
Y al tener esta preposición, eso me va a indicar que este modificador que está aquí no va a ser directo porque no está afectando directamente al verdugo, sino que va a ser un modificador indirecto. ¿Por qué va a ser indirecto? Porque va a estar siendo introducido por una preposición. Entonces, en un sujeto podemos encontrar modificadores directos y modificadores indirectos. Ahora veamos el predicado. Cuando hablamos del predicado, sabemos de que estamos hablando de lo que se dice del sujeto. Y tenemos la primera oración donde dice, ahora subo la escalera. Si se fijan en esta oración que tenemos acá, no tenemos un sujeto expreso, sino que tenemos lo que conocemos como un sujeto tácito. Recuérdense que el sujeto tácito es aquel que nosotros utilizamos cuando tenemos un sujeto omitido porque lo entendemos, se sobreentiende con el verbo. Si yo digo, ahora subo las escaleras, ¿quién sube las escaleras? Quien sube soy yo. Entonces yo diría, yo ahora subo las escaleras, pero como se sobreentiende, entonces lo puedo omitir. Y todo lo que tengo acá, toda esta parte de acá de la oración, entonces estaría formando lo que conocemos como el predicado, que como sabemos va a tener una palabra principal, que en este caso, para este ejemplo, la palabra principal sería el verbo, o nuestro núcleo del predicado, que sería subo, nuestro núcleo del predicado. Y este estaría siendo complementado por dos elementos. Primero tenemos aquí el ahora y luego tenemos aquí la escalera. Estos son complementos porque si se fijan están añadiendo información a la acción que yo hago. Subo las escaleras. Veamos este primero. ¿Qué tipo de complemento sería? Ahora es un adverbio y al ser un adverbio entonces este estaría funcionando como un complemento circunstancial porque nos está hablando del tiempo en las circunstancias en que realiza eso. Entonces sería un complemento circunstancial de tiempo. Mientras que cuando yo digo subo, si se fijan, es un verbo que necesita tener un complemento porque aunque yo sé cuál es la acción, pero no sé qué es lo que subí. Entonces, al necesitar este complemento, esto estaría funcionando como un complemento directo, ¿sí? Sería un complemento directo. ¿Cómo yo puedo comprobar si es un complemento directo? Lo que hago es que la sustituyo por el pronombre neutro lo o la, dependiendo del género. Y al hacer esto en esta oración, me quedaría así. Ahora la subo, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos el mismo verbo, que sería subo, y la escalera estaría siendo sustituida por el pronombre la. Y al poderlo sustituir y sigue teniendo sentido, entonces yo puedo ver que está cumpliendo la función de un complemento directo. Y al saber que este es un verbo que indica una acción, yo voy a saber que este es un predicado verbal, porque nos está indicando una acción. Ahora veamos la segunda oración. En esta segunda oración, si tenemos un sujeto y un predicado y decimos, mi madre era hermosa, a lo mejor en este caso, en el contexto de esta oración, la madre ya no está físicamente, ¿verdad? Entonces por eso decimos que mi madre era hermosa. Pero podemos identificar los dos elementos, el sujeto, que sería mi madre, y el predicado, que sería era hermosa. En este caso, el núcleo de este predicado sería era, porque es el verbo, pero en este caso, este verbo, si ustedes se fijan, corresponde a lo que conocemos como verbos copulativos, ¿sí? Los verbos copulativos que nosotros conocemos son tres por excelencia: ser, estar y parecer. Esos son los tres verbos copulativos por excelencia. Entonces vemos de que este es un verbo copulativo y como verbo copulativo necesita tener un complemento que nosotros conocemos como un atributo, porque en este caso esto es una cualidad que estamos diciendo del sujeto. Estamos hablando de mi madre, entonces eso es un atributo. Entonces hay que verificar o tener, estar consciente, mejor dicho, de identificar el verbo que tenemos. Si nos indica una acción, va a ser predicado nominal. Si nos indica un estado o una cualidad, entonces va a ser verbal, siempre y cuando tenga algunos de esos verbos. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuérdense que siempre pueden repetir el video las veces que sean necesarias, tomar las anotaciones respectivas, revisar su libro, formular sus preguntas para que en una próxima clase las podamos resolver. Gracias por su atención.